Estamos con Andrés López, que es el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también investigador del IEP, que es el Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA-CONICET. Gracias por estar en 20 Manzanas. Gracias por la invitación. Se dice muchas veces que la Argentina es una de las economías más cerradas de América Latina, si no la más cerrada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se ilustra eso? Bueno, una manera de medirlo sería calcular la incidencia del comercio exterior, sumando exportaciones e importaciones de bienes y servicios, comparado contra el PBI de un país. Es una medida imperfecta porque hay un montón de cuestiones técnicas que hacen que esa comparación no sea exactamente precisa, pero si uno hace esa cuenta y suma exportaciones e importaciones de la Argentina contra su PBI en dólares y lo compara con el resto del mundo, la Argentina está entre los 10 países con menor peso del comercio sobre su Producto Bruto. Eso es algo que pasa hoy y que pasaba aún en los 90, cuando teníamos una economía, se supone, mucho más abierta al mundo, y tiene que ver con alguna cuestión estructural de la economía argentina. En parte, por supuesto, las economías más grandes tienen un menor peso del comercio exterior. Si uno mira a Estados Unidos, también tiene un peso del comercio exterior relativamente bajo. La Argentina, digamos que para el tamaño que tiene, es una economía donde el comercio en teoría debería pesar más en la actividad económica. Ahora, por supuesto, eso es una manera que tenemos los economistas de medir eso. Otra es preguntarse por la política comercial, si es más o menos aperturista o proteccionista, porque seguramente yo salgo y le pregunto hoy a una pyme del conurbano sobre si la economía está abierta o cerrada, se va a quejar y me va a decir que está abierta y le compiten las importaciones, etcétera. Y, por cierto, está más abierta que hace 5 años porque se desmontaron algunas medidas pararancelarias que existían en el gobierno anterior. Subsisten algunas, pero algunas se fueron desmontando y quizás esa pyme experimenta una mayor competencia de la importación de los bienes que produce. En fin, digamos que hay distintas maneras de mirar el problema, pero hay una cierta coincidencia en que la economía argentina debería exportar mucho más de lo que exporta y debería, en todo caso, diversificar mucho más su patrón de exportaciones, y para exportar más hay que importar más. El problema es que hoy la economía argentina no está generando los suficientes dólares por el lado de las exportaciones y por eso tenemos el problema cambiario que tenemos. Pero este ha sido un problema de siempre, o sea, es como que no se ha tomado nunca una decisión al respecto. Bueno, si vos mirás las exportaciones argentinas en su conjunto, todavía el 70% de esas exportaciones está vinculada a recursos naturales. Y el grueso de eso tiene bajo nivel de procesamiento. Quizás, bueno, por supuesto tenemos los vinos que tienen un nivel de procesamiento y diferenciación importante, o algunos productos derivados de la madera, en fin, pero el grueso tiene bajo casi nulo nivel de procesamiento. Y eso te expone el problema no es tanto los recursos naturales per se, sino que esos recursos naturales están sujetos a dos tipos de volatilidad. Primero, la climática. Estamos hablando ahora, todos sabemos que hay una sequía en la Argentina, o que existió una sequía, afectó la cosecha, eso afectó a la macroeconomía. Segundo, la volatilidad de precios. La soja hoy vale la mitad que en la época cumbre de hace 10 años del boom de las commodities. Entonces, vos dependés de exportaciones basadas en recursos naturales que están sujetas a lo que ahorita llamamos shocks. En general, algunas veces esos shocks pueden ser positivos cuando te suben los precios, pero otras veces pueden ser negativos, como por ejemplo cuando tenés agua, ¿no? O cuando tenés excesiva agua, que sería el otro problema que también hemos atravesado. Entonces, depender excesivamente de esas fuentes de divisas es como ir al casino y apostarle siempre a los mismos números, ¿no? Entonces uno debería tratar de diversificar las apuestas y eso es una tarea que la Argentina tiene pendiente desde hace tiempo. Sí, de hecho el presupuesto que todavía no se aprobó para el 2019 en realidad depende de que llueva en el verano. Sí, ahora los economistas siguen los pronósticos climáticos más que los pronósticos puramente económicos. ¿Y en qué momento y quiénes tienen que sentarse? Ya no sé si son los ministros de Economía ni de Producción, o sea, ¿cómo
¿Cómo tiene que la Argentina explicitar una estrategia de crecimiento, de desarrollo, a qué sectores apostar y a cuáles dejar de lado también? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros tengamos un rumbo y podamos incrementar eso que vos decías antes, que es el porcentaje de comercio exterior sobre el interior, ¿no? Mirá, si uno repasa la historia de los últimos 20 años, pongamos, la Argentina ha generado relativamente muy pocos casos de éxito exportador nuevos. Uno es el vino que hablaba antes. Y eso fue producto básicamente de la actividad de algunos empresarios privados, con alguna ayuda de instituciones locales de Mendoza, pero no fue la gran política pública. En todo caso fue algo más local. Luego tuvimos una cosa que pasa desapercibido todavía para mucha gente, pero que te aporta 6.000 millones de dólares de exportaciones anuales, contra 60.000 que tuviste el año pasado de bienes. No es poco, es más que las exportaciones automotrices, que son las exportaciones de servicios basados en conocimiento, como se lo conoce ahora, software, servicios empresariales, ingeniería, etc. Todo eso también fue básicamente producto de la devaluación del 2002, más el hecho de que el mundo explotaron esos mercados por razones que sería largo contar. En todo caso, tampoco la política pública jugó un rol decisivo al inicio de esas exportaciones. ¿Cómo hacer que florezcan otros negocios exportadores nuevos? Es la pregunta del millón. Sin duda no lo vamos a decidir 3 personas sentadas en un escritorio pensando. Y si uno lo deja puramente a la actividad privada, eso probablemente aparezca a un ritmo más lento que el deseable. Hay muchas experiencias de política pública de otros países en donde el sector público y el privado se juntan en mesas sectoriales, en donde decís, bueno, a ver muchachos, ustedes por ejemplo, no sé, estamos produciendo muebles de madera, ¿por qué no pueden exportar? ¿O a qué mercados piensan ustedes que podrían exportar? ¿Y qué les falta? ¿Tiene un problema de calidad? ¿Tiene un problema de costos? ¿Tiene un problema de tecnología? ¿Tiene un problema de infraestructura? ¿Tiene un problema de financiamiento? Ok, entonces vamos a, en vez de hacer la política general y apuntarle a ver al pájaro que aparezca en el medio, vamos y el sector privado aporta información que el sector público no va a tener sentado en su escritorio sobre cuáles son las oportunidades reales de mercado y cuáles son los obstáculos, y el sector público puede ayudar a remover problemas y obstáculos que obviamente el privado no puede hacer. Eso no significa abdicar y decir vamos a hacer solo lo que nos dicen los privados, sino simplemente yo tengo un objetivo que es diversificar exportaciones y quisiera además diversificarlas tal vez con algún criterio de, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Pero criterios posibles, que esas exportaciones generen impactos positivos en materia de empleo también, porque no es lo mismo exportar petroquímica, donde una planta puede exportar 100 millones de dólares con 100 personas. Claro, que si nos vamos a sentar en una mesa, pongamos algunos requisitos. Por ejemplo, que donde apostemos también genere mucho empleo. Por ejemplo, genere empleo o de cierto tipo de empleo. O que el otro extremo, por ejemplo, queremos exportar satélites tal vez, que INVAP produce, ahí no te va a generar empleo, pero uno supone que genera eslabonamientos tecnológicos importantes, entonces eso es interesante porque además de exportar podés, digamos, aprender, generar conocimiento, etc. Uno puede tener distintos objetivos, pero claramente el único camino que hoy aparece viable es el diálogo público-privado. Este gobierno ha intentado armar algunas mesas en ese sentido, replicando experiencias de otros países. Por supuesto es una tarea de largo aliento porque el privado necesita confiar en que esa política se va a mantener el tiempo, y ese es un punto donde la Argentina siempre reprueba, ¿no? Ahora con el tipo de cambio que tenemos, digamos, alrededor de los 40 pesos el dólar, ¿es un tipo de cambio competitivo para exportar? Y en teoría sí. Por supuesto que tenés muchas actividades exportadoras. Digamos, si hablamos de tipo de cambio, al exportador lo favorece, pero por supuesto una parte de los costos de los exportadores están dolarizados. Y esto cada vez es una cosa más usual en el comercio exterior en Argentina, en todo el mundo. Digamos, los flujos de comercio están tan entrelazados en lo que llamamos cadenas de valor que para exportar necesitas usar una cantidad de insumos importados significativa. Dicho esto, por supuesto, para decir algo, los productores automotrices quizás la devaluación no les mueve tanto el amperímetro porque usan una enorme cantidad de partes importadas, en particular de Brasil, con lo cual lo que ganas por un lado en parte lo perdés por otro, no totalmente porque siempre tenés costos en pesos. Tal vez si sos una economía regional
y exportás peras, tu efecto neto es más... o para la industria del conocimiento que decías antes. Exactamente, la industria del conocimiento es casi todo efecto positivo porque casi no usa insumos importados. Ahora, lo importante es que esos exportadores crean que este es un tipo de cambio que está para quedarse. No te digo este de 40 hoy, que quizás está en un overshooting, como diríamos los economistas, pero algún tipo de cambio mucho más competitivo que el que teníamos hace un año. Ahora, si yo me voy a poner a exportar, yo tengo que incurrir una serie de costos. Tengo que identificar los mercados, tengo que hacer alguna inteligencia de mercado, tengo que gastar quizás en adaptar mis productos, tengo que tal vez poner una oficina en el exterior o entablar algún acuerdo con un distribuidor en el exterior. Y yo voy a hacer esa apuesta solo si creo que las reglas del juego más o menos se van a quedar, ¿no? Digamos, y lo mismo vale si el gobierno te dice vamos a apostar de vuelta a la exportación de muebles de madera. Debería creer yo que si mañana el gobierno pierde las elecciones y viene otro gobierno, no va a decir todo lo que pasó antes es una porquería y vamos a empezar todo de vuelta. Entonces tenés los dos problemas, ¿no? Digamos, para que este tipo de cambio florezca, mejor dicho, genere los resultados que uno espera en materia exportadora y además descubramos nuevas oportunidades exportadoras con la ayuda de la política pública, además del tipo de cambio que no te resuelve todos los problemas, necesitamos estabilidad tanto de las políticas como de el nivel cambiario, ¿no? Supongamos que hay estabilidad de las políticas. ¿Alcanza? Porque, digamos, las pymes están hace muchos años en esta de querer exportar y vienen ciclos que pueden y que no pueden, y como vos decís, tampoco hay mucha continuidad de las políticas. Pero supongamos un escenario estable. ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado? ¿No tiene que apostar más fuerte digamos, o subsidiar algunas industrias? Sobre todo frente a un proteccionismo creciente de Estados Unidos. ¿Cómo nos encontramos, cómo se encuentra el Estado hoy frente al mundo para esa inserción inteligente que se propuso el presidente al inicio de su mandato? Bueno, mira, hay cantidad de cosas para hacer y eso va a depender de los sectores. Por empezar, por ejemplo, si bien obviamente estamos hoy en una cierta oleada proteccionista, la Argentina es un país que tiene muy pocos acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Hacer acuerdos de libre comercio tiene ventajas y costos, pero por ejemplo, si vos sos exportador argentino de vinos y competís con un exportador chileno de vinos, que esos exportadores tienen acceso a arancel cero, a un montón de mercados, y vos no, salís perdiendo, ¿no? Digamos, entonces eso es una primera cosa, negociaciones internacionales inteligentes tratando de preservar los intereses domésticos, porque por supuesto el otro también te va a pedir algo. Por ejemplo, el acuerdo de Unión Europea, a priori genera dudas. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, porque la Unión Europea te dice yo no voy a abrir el mercado, no te voy a dar mucha concesión al mercado agrícola, entonces no sabemos muy bien exactamente qué vamos a ganar. Entonces, por supuesto, ahí vos cedes algo, querés esperar otra cosa. Luego, seguramente tenés problemas de infraestructura específicos de cada sector, caminos, puertos, lo que fuera. Los exportadores pueden carecer de acceso al crédito. Sí, muchas veces los exportadores argentinos, por ejemplo, que quieren exportar obras de ingeniería, ponele. Te dice, bueno, pero el otro que está en Australia les ofrece financiamiento a 10 años a una tasa de interés bajísimo y yo quiero cobrar al contado, pues a mí acá nadie me presta contra esa obra. Luego tenés pymes que quizás, por ejemplo, no conocen lo suficiente sobre mercados externos. De vuelta voy al caso del vino, me resulta interesante además porque es una bebida que me gusta mucho, pero realmente hemos tenido un éxito. ¿Cuál era el problema del vino argentino? Porque no podemos exportar, es que no conocíamos exactamente cuáles son los gustos del mercado externo. Y eso alguien lo tuvo que averiguar en algún momento, porque no es que no sabemos hacer vino, no era un problema tecnológico puramente, es decir, un problema de saber qué quiere el mercado externo. Una anécdota tonta, si se quiere, pero alguna vez hablando con gente de Arcor que exportaba latas de tomate a Japón, se dieron cuenta que en Japón nadie tiene un abrelatas en la casa. Y entonces, si vos querés exportar lata de tomate, tenés que exportarlas como si fuera una lata de pelota de tenis, donde alguien saca el sellito y usa el tomate. Si vos, parece una tontería, pero si vos no te enterás de eso, nunca vas a exportar lata de tomate a ese destino. Y eso es costoso. Los gobiernos usualmente subsidian ese tipo de aprendizaje, por ejemplo, financiando misiones comerciales, visitas al exterior, etc. Luego, por supuesto, también puedes tener que requerir certificados de calidad, quizás en algunos casos para exportar, certificados de calidad o de que tenés buenas prácticas ambientales o de que tenés buenas prácticas de agricultura orgánica, en fin, un montón de cuestiones. De vuelta, ahí también hay cosas para trabajar, para ayudar a las empresas a obtener certificaciones o crear certificaciones.
de vuelta hablamos del mundo de vino, jamones, queso, etc. ¿Qué se basa en los europeos? Denominación de origen, ¿no? Y Argentina no tiene ninguna denominación de origen. Los chilenos y los peruanos se han matado por el pisco, por ejemplo. Decir, bueno, porque esto vale, me habilita a mí a cobrar un precio diferencial. En fin, hay N cosas para hacer. El del vino es interesante justamente porque de un lado de la cordillera y del otro nos tenemos Chile y Argentina, y es totalmente diferente la inserción en el mundo de los vinos, que no tienen que ver con la calidad, porque la calidad de los vinos argentinos incluso puede ser superior a la de los chilenos, pero digamos, no están insertos en el mundo, y ahí vos hablaste de arancel cero, por eso yo te decía que dentro de, por ejemplo, nosotros ahora vamos a empezar a ahorrar mucha plata supuestamente para cumplir con el FMI. Sí. Parte de eso, ¿no puede ir a promocionar ciertas industrias para lograr el crecimiento? Bueno, debería ir. Lo que pasa es que hay que hacer de vuelta, apuntarle inteligentemente y efectivamente, de vuelta, las naciones desarrolladas y muchas naciones en desarrollo, inclusive Chile, que usualmente es vista como una nación mucho más, digamos, liberal, comillas, una palabra que no me gusta mucho usar, pero en materia de política económica, tiene, por ejemplo, una organización que se llama Corfo, que tiene décadas de existencia, que hace todo este tipo de trabajo de ayuda a las pymes, inteligencia comercial, etc. No se trata de volver, porque uno está acostumbrado a pensar en la vieja etapa de sustitución de procedencia en América Latina, donde realmente regalábamos mucha plata. No, hoy eso ni está la plata y tampoco eso necesariamente te va a resolver problemas hoy. En aquel momento uno estaba acostumbrado a pensar en subsidiar grandes instalaciones de empresas de gran tamaño, la siderurgia, etc. Hoy no es ese el camino, pero sí uno ve que las naciones avanzadas y las naciones emergentes exitosas tienen agencias de desarrollo, agencias de promoción de inversiones, agencias de promoción del comercio, que justamente tienen presupuestos importantes y ayudan a sus empresas a insertarse en el mundo, a mejorar la productividad, etcétera, o atraer inversiones en sectores que a vos te parecen especialmente relevantes, por ejemplo, por soporte a la tecnología, a la productividad, al empleo, a las exportaciones. Y además tenés todo el mundo de subsidios y políticas de apoyo al desarrollo tecnológico, que en Argentina protagoniza el MinSIT y que lamentablemente han sufrido recortes, porque lo que está más visible es el tema científico, ¿no? Digamos, que del CONICET, etcétera, pero también uno tiene toda un área importante en donde los gobiernos del mundo desarrollado son muy activos, que es apoyar el desarrollo tecnológico en sectores empresarios, sea solos o en vinculación con universidades, institutos de investigación, etc. Y ahí a veces la gente escucha la palabra subsidios y se confunde, ¿no? Porque pareciera que queremos regalarle plata a alguien a cambio de nada. O se mezcla con la cuestión de los subsidios a Tierra del Fuego, que sí realmente ahí no estamos obteniendo nada en términos de desarrollo tecnológico, exportador, etcétera, y solo subsidiando empleos en Tierra del Fuego, que no queda muy claro, ¿no? Exactamente si no convendría incluso decirle a la gente tomar la plata y no hagas nada, pero no... Claro, ¿qué valor generan para el país, digamos, para exactamente, la economía? O con los subsidios a los usuarios residenciales de gas o luz, etcétera. La teoría económica más convencional incluso es muy clara. Hay algo que llamamos fallas de mercado, es decir, las empresas pueden tener las capacidades potenciales para desarrollar ciertas actividades, por ejemplo en materia de innovación tecnológica o de desarrollo exportador, y sin embargo puede ser que en el mercado no encuentren los incentivos y los activos necesarios. Por ejemplo, puede ser que el mercado no encuentre crédito disponible. La gente pensemos en el Silicon Valley, ¿no? Todo el mundo lo asocia con empresas glamorosas del sector de software, informática, etc. Fenómeno, en el Silicon Valley, entre otras cosas, hay algo que se llama capital de riesgo. Si vos tenés una idea brillante y pensás que vas a revolucionar el mundo de la informática o de la biotecnología o lo que fuera, vas a encontrar a alguien que te va a decir, te voy a prestar capital para tu empresa, porque yo voy a apostar por ese riesgo. Por supuesto necesitas tener miles de potenciales ideas para que emerja esa oferta de crédito, que acá por supuesto no existe. Entonces, acá el mismo pibe brillante que allá tiene una empresa de garage que se convierte después en una startup exitoso y va al Nasdaq, ese señor acá no encuentra ese mercado.
esa oferta. Del mismo modo, un exportador de obras de ingeniería, como decíamos antes, puede ser que en Finlandia encuentre un banco estatal o privado incluso que le preste dinero a largo plazo para que él financie a sus clientes, y acá ese señor no lo encuentra. Entonces, cuando uno habla de subsidio parece de vuelta que está queriendo regalar dinero a cambio de nada o mantener artificialmente algo vivo que no debería existir. Pero eso no es necesariamente el caso. El asunto es no hacerlo de manera indiscriminada, sino de manera inteligente y de vuelta, solo siguiendo lo que hacen otros países. No necesitamos inventar ninguna pólvora. Andrés, ¿quiénes son nuestros principales socios comerciales en este momento? Bueno, Brasil es nuestro principal comprador, ¿no? Digamos, si uno mira, más o menos 30% de las exportaciones de la Argentina de bienes van a América Latina, un 20% va a Asia Oriental, China por supuesto es el principal destino de eso, otro 20%, un poquito menos, va a la Unión Europea y el resto África, Medio Oriente, etc. El patrón de lo que le vendemos a esas regiones es muy distinto. A América Latina le vendemos mucha manufactura, a Unión Europea, a Medio Oriente, a Asia le vendemos fundamentalmente productos primarios. Y a América del Norte le vendemos una mezcla de ambos, pero también le vendemos bastante manufactura comparado con nuestro patrón de exportaciones a Unión Europea y China. Entonces nuestro espacio de vender industria es la región, nuestro espacio de vender productos primarios es el resto del mundo. Deberíamos tratar de aprovechar para mejorar nuestro patrón de exportador hacia el resto del mundo. Y quizás no le vamos a vender a China autos, eso no va a pasar, ni le vamos a vender televisores, ni ningún producto industrial probablemente. Pero sí le podemos tratar de vender productos más diferenciados. Cuando uno dice alimentos, los alimentos, como bien sabemos, son algo que cada vez está más diferenciado. Antes uno decía, la Argentina no es un exportador del café, pero lo pongo como ejemplo. Voy a tomar un café. Y ahora te dicen de Costa Rica, de Kenia, ¿no? Intenso, etc. No es un commodity, es algo extremadamente diferenciado. Del mismo modo, me voy a tomar un té. El Grey, no sé, digo, con jengibre. Blanco, verde, negro. Entonces hay un mundo de posibilidades en diferenciar productos basados en recursos primarios que estamos desaprovechando. Y estamos desaprovechando, no es una idea mía, hay estadísticas que muestran que estamos desaprovechando eso. Sí, o sea que nosotros tenemos ciertos sectores que, un poco por lo que estás diciendo para tratar de resumir, ciertos sectores que fueron levantando vuelo por voluntad propia del sector privado, que el Estado de repente no supo demasiado levantarlos, como el vino o la industria del conocimiento, y después a todo lo que se exporta agregarle valor. Exactamente. Y con respecto a los socios comerciales, aumentar el volumen a esos mismos socios comerciales, ¿o tendríamos que cambiar la configuración? Bueno, justamente me parece que lo que uno debería hacer, por un lado, es profundizar la integración con los países de América Latina. La DADI ya se avanzó mucho en desmantelamiento de barreras arancelarias, ahora eso hay que profundizarlo y ir a la convergencia regulatoria de estándares, de regulaciones, de normas, en fin, de un montón de cosas que también pueden obstaculizar el comercio, porque ahí es nuestro espacio natural para vender manufacturas y servicios sofisticados. Porque están cerca, porque conocemos mejores los gustos, porque ya tenemos acuerdos en marcha, en fin, por una serie de razones variadas. Luego, al resto del mundo de vuelta, ¿no? Tenemos oportunidades más limitadas quizás de avanzar en el mundo industrial, pero sí tenemos oportunidades de, como decís, agregar valor, que no solo, a veces uno solo pensaba decir, bueno, exportamos trigo y vamos a hacer harina. No, ese no es el único camino y quizás no es el más factible. Es, como decíamos antes, exportar bienes más diferenciados, en donde uno suba en la cadena de calidad. Bueno, lo hicimos con los limones, ¿no? Claro. Que le pusimos un sello al limón. Digamos. Exactamente, exportar, no es lo mismo exportar, no sé, digo, fruta granel que exportar bandejitas con un cuarto kilo que digas viene de la Patagonia, ¿no? Entonces eso ya te agrega un valor. Y luego está un mundo que podríamos aprovechar y que otros países lo hacen, que es vender servicios asociados a nuestra plataforma de recursos naturales. ¿Qué quiero decir? Cuando uno habla de Australia, habla de minería. Bueno, los australianos exportan minería, pero también exportan software e ingeniería para la minería. Van una de la mano del otro. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá un vasto campo de experimentación, que es la pampa húmeda, para exportar servicios de alta tecnología para la actividad agropecuaria. Antes uno pensaba, la actividad agropecuaria es de baja tecnología, etcétera. Hoy en día se usan drones, imágenes satelitales, software, GPS, y la Argentina tiene empresas que ya están brindando estos servicios. Entonces, yo te voy a decir, la Argentina va a exportar
servicios de software e ingeniería sofisticados para la industria de los televisores, me van a decir, la Argentina no puso ningún televisor, no. Ahora, si voy a exportar esos servicios para la actividad agropecuaria, decir, estos tipos deben saber, ¿no? Porque ahí tienen alguna idea de cómo se hace eso. Y ahí también hay oportunidades interesantes de agregar valor, que no es necesariamente hacer harina con el trigo, pero sí decir, acá tenemos tipos que hacen equipamiento sofisticado o prestan servicios complejos para mejorar la productividad agropecuaria, y esos conocimientos pueden ser útiles en otros países que tienen producciones similares. Y también ahí hace falta, uno parece que siempre que decís, hace falta de apoyo público, parece que como uno no está diciendo, la gente es media lenta y necesita que alguien la apoye. No, es que competís con el mundo donde otros estados están apoyando esas actividades, no es que estás solito queriendo hacer eso. Si vos mirás el mundo de la minería australiana y lo que mencionaba el software, el gobierno y el sector privado hace 15 años se juntaron y dijeron, ¿cómo hacemos para potenciar esto? A veces ni siquiera hace falta subsidiar algo, hace falta decir, mira, ¿sabes? Mi problema es que yo no sé, tengo un problema de, que no es el caso del software, ¿no? Pero digamos, mi problema es que no tengo un buen puerto, o mi problema es que no tengo el acuerdo de libre comercio con tal, o que allá no tengo un acuerdo de doble tributación. Resolver trabas. Claro, y no tengo un acuerdo de doble tributación, entonces me cobran impuesto acá y allá. A veces ni siquiera es un subsidio, pero a veces puede implicar algún subsidio, o que me mejoren el acceso al crédito, que tenga acceso al crédito, no te digo subsidio. Un gran problema que tienen un montón de empresas argentinas para acceder al crédito, y entre otras las que trabajan en el mundo del conocimiento, son las garantías. Una empresa de software que quiere conseguir crédito no tiene garantías, porque si vos tenés un taller metalmecánico, de última puedes hipotecar el taller, ¿no? Pero, ¿y una empresa de software qué hace? ¿No? Digamos, ¿qué tiene? No tiene activos físicos. Entonces, ¿cómo resolver esos problemas? A veces de vuelta, parece que uno está en una posición del Estado papá, que si no, esto no funciona. Pero de vuelta, estamos hablando de cosas que tienen un sustento de la teoría económica más convencional que uno puede imaginarse, y que un montón de países, y además, no solo países, regiones y ciudades, pues es un asunto que en Argentina está subexplorado. Yo voy a la política industrial en Europa, la hacen los estados nacionales, pero fundamentalmente las ciudades y las regiones. El País Vasco, por ejemplo, es un caso paradigmático de esto que estoy diciendo. Y de vuelta, no porque todos lo hagan, uno lo tiene que copiar en un sentido tonto y de imitación, pero eso muestra que primero uno compite con empresas que tienen el apoyo de sus gobiernos. Y segundo, que eso ha generado resultados exitosos, porque en el mundo desarrollado las políticas tienen más continuidad que aquí, y las cosas que no funcionan desaparecen, y lo que funciona más o menos persiste. Entonces, de vuelta, hago hincapié en esto porque alguna gente hoy está de moda, ¿no? Digamos, decir, hay una cierta corriente de la sociedad que cree ingenuamente en un capitalismo puramente, ¿no?, de libre mercado, y eso no existe en ningún lugar del planeta. Esto no significa volver ni al intervencionismo discrecional y sin ninguna idea de largo plazo del gobierno anterior, ni mucho menos a los años 50 y 60, porque el planeta cambió, la economía mundial cambió, los paradigmas tecnológicos cambiaron, pero sí adaptarse inteligentemente al nuevo mundo y ver que existen razones teóricas y prácticas para que el Estado tenga una intervención favorable al desarrollo productivo. Y de vuelta, creo que en este gobierno hay una tensión un poco, porque la gente del Ministerio de Producción y del Ministerio de Ciencia y Tecnología entiende esto, pero por supuesto está del otro lado la restricción presupuestaria, que vos mencionabas antes. El asunto es cómo evitar que las necesidades del corto plazo choquen contra las necesidades del largo plazo.